Muy bien, bienvenidos a todos mis hermanos y hermanas. Si usted no me conoce o si está visitándonos recientemente, le quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Manrique Salazar, soy uno de los pastores. Si usted ya es parte de nuestra iglesia y así lo ve, pues también le doy la bienvenida y gracias por estar aquí. Es una bendición estar juntos, siempre con la misma actitud con la que hemos cantado. Ahora procedemos a adorarlo de otra manera y es en el estudio de su palabra, creciendo en ella, ¿verdad? Entonces le voy a pedir, voy a poner aquí el cronómetro. Usted no me quiere escuchándome toda la tarde, entonces, muy bien. Vamos a abrir Deuteronomio, por favor. Quiero llevarlos al libro de Deuteronomio y ahí está es los primeros libros de la Biblia. Siempre lo escribió también Moisés. En el capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, es el cuarto libro de la Biblia. Quinto, perdón. Capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, y vamos a leer los primeros 9 versículos. Y dice así: estos son, pues, los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe. Este es Moisés hablando. Para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor, tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo les ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y también en tus puertas. Vamos a orar y pedirle al Señor nos guíe en esta tarde. Padre, pedimos tu ayuda en esta mañana. Gracias por tu palabra. Por favor, guíanos mientras la leemos, mientras la tratamos de entender, mientras la aplicamos a nuestras vidas. Que podamos salir por esas puertas, Señor, edificados, transformados e incluso retados, Padre, a llevar, Señor, estas enseñanzas a cambiar y ser practicadas en nuestras vidas y en nuestras casas para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido esto. Amén. Mis primeros 21 años de vida, cuando era niño, en primera parte de ese periodo, realmente aprendí que fe tenía que ver con hacer cosas. Si yo hacía las cosas correctas y las hacía mucho y las hacía siempre, entonces yo tenía fe y practicaba la fe. Al progresar de los años, seguí practicando las cosas que se llaman las cosas de la fe, lo que me decían que tenía que practicar, que tenía que repetir, que tenía que hacer, y lo hacía de corazón. Pero mientras fui creciendo y me fui alejando de ser niño, adolescente y ya preadulto, empecé a notar claramente otro acompañante: mi pecado. Algunas cosas de mi pecado le llamaba pecado, a otras cosas no le llamaba pecado porque no sabía que era pecado. Pero entonces tenía esos dos grupos practicándose: las cosas que alguien nacido en mi contexto, en Costa Rica, en el lugar donde nací, en la escuela que me mandaron, etcétera. Mi fe era sobre hacer cosas.
pero también descubrí que había otra parte en mi ser que quería hacer mi propia voluntad y a veces la hacía sabiendo que no era la voluntad de Dios y aún así la hacía. Entonces, obras de fe, pecado. También aprendí que si hacía mucho más obras de fe, estas podrían aplacar la ira que pueden venir por mis obras de pecado. Al final de esos 23 años, primeros 23 años, me asusté un día porque me topé haciendo cosas que yo había jurado nunca hacer. Me topé haciendo cosas que yo había odiado pensar que algún día yo podía hacer. Especialmente porque esas prácticas me habían herido muchísimo de niño contra mí. Y yo dije, nunca voy a hacer eso en mi vida. Y luego me encontré haciéndolas con todo el corazón. Entonces ahí vino un susto, vino un miedo, algo está pasando. Y me dio un enorme temor, miedo. Entonces, ¿por qué cuento esto? Mi punto con esa pequeña historia es la siguiente. Las cosas que un cristiano verdadero hace, no las hace para hacer algo en Dios, para mover a Dios a hacer algo, salvarme, bendecirme. No, un creyente verdadero, alguien que ha nacido de nuevo, algo sucedió en el corazón. Entonces todo lo que hace es como respuesta a lo que sucedió en el corazón, lo que sigue transformando en el corazón, empieza a dar resultado en hacer ciertas cosas. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿por qué tan importante esto? Porque es necesario que ustedes hoy, aquí, movidos por este pasaje que llama hacer cosas, nos recordemos que Dios entregó su Hijo, cuando lo envió a morir en la cruz, es para poder hacer algo en su corazón y en el mío. La creación fue creada para vivir, para reflejar a Dios, pero el pecado destruye esa capacidad. Entonces se perdió la bendición. Usted y yo, todos los seres humanos, nacemos en esa lucha, querer hacer obras buenas y sabiendo que practicar el pecado al mismo tiempo. Así nacemos todos los seres humanos en esa lucha, en un mundo caído. Después de capítulo 3, todos los que nacieron pecadores tratan de hacer obras buenas, estas no sirven para pagar por sus pecados y aún así practican el pecado con conocimiento, sin conocerlo, y está la lucha de esos dos grupos. Pero Dios quiso restablecer su bendición. Entonces envió a su Hijo para restablecer la bendición. Cuando ponemos nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz, en nuestro lugar, pagar por nuestros pecados, cuando ponemos nuestra fe en que resucitó en el tercer día y puede darnos vida nueva, entonces dice que si confesamos y creemos eso, viene a morar en nuestro corazón y hace la obra, la gracia salvífica de Dios, transforma el corazón, la presencia del Espíritu ahora está en nosotros y empieza a trabajar lo que llamamos la gracia transformadora de Dios. Entonces ahí sí, porque la gracia transformadora está trabajando, empezamos a hacer las cosas que hace un cristiano. ¿Sí? ¿Por qué decir esto? Porque no quiero formar aquí fariseos. ¿Se acuerda esa palabra? Viejillos que practicaban un montón, se vestían súper santititos, ¿verdad? Caminaban como un santo camina, se comportaban como un santo se comporta, y estaban llenos de pecado. Y Jesús lee el corazón. Ustedes son como sepulcros vacíos. Con la boca dicen Señor, Señor, y ustedes no creen. Entonces, realmente, cuando hablamos de vidas dependientes, estamos hablando hombres y mujeres pecadores que han sido redimidos o redimidas por la obra de la cruz, la obra de que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones, producto de la fe. Dios usa nuestra fe en el Evangelio y viene a habitar en nuestros corazones y empieza la transformación. Todo lo que el texto esté llamando a practicar, lo debemos de hacer como resultado de lo que Dios está haciendo o ya hizo en nuestros corazones. Esto es sumamente importante. Si no, somos como unos fariseos, haciendo obras sin que haya transformación. Entonces hay tres ideas primarias allí que quiero compartir con ustedes que pueden reflejar, de acorde al texto, vidas dependientes de Dios. Si Dios restableció la bendición sobre su creación, lo hizo por medio del Evangelio que nos hace nacer de nuevo.
Al nacer de nuevo, ahora sí podemos vivir de una manera dependiente de Dios. ¿Qué significaba eso? Depender de Dios para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Para depender de Dios para establecer lo que está bueno y malo. Para poder establecer lo que es pecado y lo que no. Y habilitados para poder practicar lo que le trae gloria. Entonces, y ahí está la verdadera fe. Entonces, la primera marca de una vida dependiente es que estas vidas están comprometidas a una reverencia. Y noto la palabra, reverencia. Comprometidas con vivir en referencia de por vida. No por un tiempito, de por vida. Para con el Señor nuestro Dios. Mira el primer versículo. En el primer versículo dice: estos son pues los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha dado para que les enseñe. Dios a Moisés para que le enseñe a Israel. Entonces, hoy, ni usted ni yo somos Israel, pero usted y yo somos la iglesia. Entonces, lo que hacemos al venir al texto, teniendo el Espíritu Santo en nosotros, ahora estamos empoderados para practicar lo que diga aquí. Se aplica a nosotros. ¿Cómo sabemos si aplica a nosotros? Lo que esté diciendo sobre Dios, lo que esté diciendo sobre nuestra relación con Dios, lo que esté diciendo en los mandatos sobre teología, información sobre Dios, es lo que podemos aplicarnos a nosotros, porque no somos Israel. Entonces voy a ir llevándolos poquito a poquito. Dice, para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Ahí Dios le había prometido a Israel que les iba a dar una bendición de tierra, que se iban a poder multiplicar, que Israel sería como las estrellas del cielo. ¿Se acuerdan? Son las promesas de bendición a la nación de Israel, el pueblo de Dios en ese pacto. Entonces, luego dice, para que temas al Señor tu Dios, guardar todos tus estatutos y todos sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida. Dice, para que tus días sean prolongados. Hay una promesa de bendición, hay un mandato, hay un periodo en el que dura el mandato todos los días de su vida, y hay promesas de bendición, tierra y prosperidad. Entonces, ¿cómo llevamos eso a la práctica para nosotros mismos hoy, 2024? Bueno, lo primero que genera, lo primero que invita, lo primero que describe allí, es que Israel fue invitado a vivir en referencia a Dios. Dice temor de Dios. La palabra de Dios, a ellos los primeros 5 libros de la Biblia, que era lo que tenían al inicio, se les dio para que ellos, por medio de esos 5 libros, su obediencia a esos 5 libros, mostraran su reverencia a Dios. Ahora, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál era el objetivo? Que pudiera practicar temor de Dios. Temor de Dios era el fruto que buscaba Moisés en Israel, producto de enseñarles la palabra de Dios. Temor no habla de miedo, temor de Dios habla de generar una reverencia de parte, una actitud en el corazón en los israelitas de reverencia a Dios, por quién Dios era y lo que había hecho por ellos. Entonces, creo que ese principio aplica a nosotros hoy de igual manera. La palabra de Dios, usted y yo ya no tenemos 5 libros, usted y yo tenemos ¿cuántos? Todos los libros de la palabra de Dios. Dependencia es depender de la palabra de Dios para establecer lo bueno y lo malo, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, usted y yo tenemos la palabra de Dios para mostrar nuestra reverencia a Él por medio de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y esto es algo que dura de por vida. Entonces, cuando dice temor de Dios, habla de la palabra de Dios produce en nosotros la salvación que hemos recibido, el amor recibido a través del perdón de nuestros pecados, el pensar en esa preciosa realidad que por gracia hemos recibido, si en Cristo vivimos, nos hace pensar en una actitud de reverencia en la manera de vivir. Otra manera de ponerlo, una actitud de lealtad a Dios por lo que ha hecho por mí.
y entonces yo vivo con lealtad. Una actitud, otra manera de ponerlo, una actitud de temor de Él, respeto a Él por quién Él es y lo que ha hecho por mí. Y es una actitud de reverencia, a eso me refiero con reverencia. Lo primero que dice es que es por toda la vida, y creo que para nosotros es igual, hasta que el Señor nos llame a casa. Ahora pone algo muy interesante, porque dice que es con todo el corazón. Mira cómo lo menciona en el siguiente versículo. Para que temas al Señor tu Dios, guardando estatutos y mandamientos que yo te ordeno. Dice, tú también y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida. Habla de no solamente yo practicar reverencia, pero dice que el israelita tenía que entrenar a sus hijos en vivir en referencia a Dios. Entonces, esa reverencia, esa actitud de lealtad y de agradecimiento a Dios era algo a entrenar a los hijos y a los nietos inclusive, a vivir en agradecimiento por quien Dios era y lo que había hecho por ellos. Versículo 3, escucha Israel, cuida en hacer lo que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel. Esta promesa no aplica a nosotros, una tierra literal que tiene gran riqueza, ¿verdad? Eso era al pueblo de Israel. Las bendiciones producto de vivir en reverencia están activas hoy para ti y para mí, pero no de tierra. ¿Cuál tipo de bendición podría hablar esos textos aplicarse a nosotros? Bueno, déjame hablarte de una primaria. Si lo mejor de Dios en conocimiento lo expresó por medio de sus palabras, cuando tú y yo estamos viviendo de acorde a esas palabras, estamos en el mejor lugar que Dios pudiera querer tenernos. ¿Tiene sentido? Si Dios quiso y pensó, bueno, déjame hablar, voy a pensar voy a traer un nombre que no estoy pensando en nadie de ustedes, pero mi hijo Pedro, mi hija Juana, yo quiero que tenga un buen matrimonio. Voy a revelarle en mi palabra todo lo que necesita para que tenga un buen matrimonio. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿cómo hace Juana y cómo hace Pedro para poder recibir de Dios esa bendición en sabiduría? Necesita ir a escarbar, a escudriñar, a entender y a aplicar lo que sobre matrimonio dice. Si está empoderada por el Espíritu Santo trabajando en él y en ella, entonces está capacitado para entender, para sacar, para aplicar y para vivir en referencia a esas verdades. Allí está la mayor bendición. Esto tiene que ver con entrenamiento de hijos, cómo crearlos. Podría ser como mi ética en el trabajo, en el mundo, en la vida. Hay tantos temas que Dios reveló en su palabra. Lo que quiere cambiar en nosotros, lo que es pecado y lo que no es. Toda esta información que hay allí, mandatos directivos muy específicos. Haz esto, no haz el otro. Esa es la manera en la que Dios primariamente bendice, colocándonos en esa posición de bendición cuando vivimos su sabiduría y la ponemos en práctica. Yo soy hijo de una madre que tuvo que criarnos sola los últimos periodos que estuvimos con ella en la casa. Y soy hijo de una madre que tuvo que ser la única creyente que iba a una iglesia donde se predicaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ella se mató por invitarnos constantemente y lo trató de hacer, inculcarnos reverencia a Dios. Por gracia solamente me acuerdo el día, después de años de insistencia, que acepté ir a la iglesia con él. Y nunca salí de allí. El Señor me salvó, el Señor me convirtió, el Señor cambió mi corazón, vino a morir, a transformar. Su gracia me salvó y su gracia vino por medio de la presencia del Espíritu a vivir en mi corazón. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque por la reverencia de una mujer sola, sin la ayuda de nadie más, y contra viento y marea, de 4 hijos, uno le respondió, movido por la obra de Dios en el corazón de ese hijo, y dio fruto. Su reverencia dio fruto. Y ahora yo reverenciaba también a Dios y vivo en reverencia a Dios.
Pero esa reverencia es para ser vivida no solamente por ella, para mí, pero también en mis hijos, y por mi esposa, y por los demás alrededor. Vidas dependientes son para ser multiplicadas, son para ser evidenciadas, para que generen un impacto en los demás y esas personas nos sigan, para que entonces la fe se transmita a través de las generaciones. No es algo individual. Vivir en reverencia o vivir en dependencia es algo para que produzca fruto, para que otros se vean impactados por ese fruto y decidan, yo quiero practicar la fe de mi mamá, yo quiero practicar la fe de mi papá. Hombres y mujeres imperfectos, pero hombres de fe, y yo quiero ser como mi papá. Si usted me pregunta a mí, creo que es la mayor herencia que usted le puede dar a sus hijos, más que cualquier otra cosa material. Hay bendición si practicamos una vida dependiente de Dios, pero puede haber bendiciones materiales. Y si usted usa la sabiduría de Dios, muchas veces termina y fructifica en cosas materiales, pero no siempre. La promesa no es como Israel en tierra y demás. La promesa es de acuerdo a la voluntad de Dios que quiera traer provisión material. Muy bien. Hay iglesias enseñando hoy, hay maestros enseñando hoy que si usted obedece, Dios le va a responder materialmente. Y eso no es una promesa en la Biblia. Eso no es una promesa en la Biblia. Dios pudiera perfectamente glorificarse en nuestra carencia y hacer grandes cosas por medio de nuestro sufrimiento cuando pasamos tiempos de carencia, ¿verdad? Y no debemos de poner lo que el evangelio de la prosperidad, digamos, anda diciendo: obedezca a Dios y Dios le va a hacer. Eso no es enseñanza, no es bíblica, ¿verdad? Viva en reverencia a Dios, dependa de Él para su provisión y úselo todo para traerle gloria a Dios. Muy bien. La segunda idea es ahora dos maneras de que esa reverencia se manifiesta. Su reverencia es afirmada por un amor a Dios que se practica con todo el ser. Mira el versículo 4. Dice: escuche Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Voy a quedarme allí. La devoción, un corazón dependiente de Dios, confiesa a Dios como su Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que una vida dependiente confiesa a Dios como nuestro Dios, dejando por fuera ¿a quién? Cualquier otro, si es que existen. ¿Tiene sentido? La devoción verdadera, la dependencia verdadera, establece al Dios Todopoderoso, creador de todo, como nuestro Dios. Es un sentido de permanencia. Esa palabra nuestro sale en la Biblia en el contexto de una relación padre-hijos. Él dice: ustedes son míos, y nosotros decimos: este es mi Padre. ¿Tiene sentido? Lo veíamos en las oraciones de nuestro Señor Jesucristo. Ese sentido de permanencia. Moisés le está diciendo a Israel: usted está bombardeado por un montón de culturas paganas que tienen sus mini dioses, y esas personas los están tratando de convencer que adoren también esos mini dioses. Lo primero que usted tiene que hacer, Israel, le dice Moisés a Israel, es decir: Jehová es mi Dios. Punto. Igualmente, la iglesia no tiene nada más que no sea a Jehová, el Señor de los ejércitos. Dios solamente. Él es Dios. ¿Qué dice esa declaración? Que no hay nada más, no existe nada más. Esas figuritas que algunas personas se hincan y oran, no son Dios. No tienen poder para hacer nada. Esculturas que venimos y les prendemos vela, no son nada, no hacen nada, no se pueden comparar con Dios. ¿Verdad? Dios es celoso y es celoso con su pueblo, y Él quiere que su pueblo lo adore a Él solamente. En el 2016 tuve la posibilidad, me invitaron a enseñar en Tailandia, Bangkok. Yo no sabía nada
Es más, estaba tan sorprendido como ustedes en estos momentos porque me invitaron y no tenía que pagar nada y me monté en el avión y me fui para allá. Y ya cuando iba en el avión iba investigando un poco que creen en Tailandia. Y era un congreso de pastores. En una de las visitas que fuimos a un mall, me di cuenta, primero en las casas tenían unos altares con un montón de figuritas en los altares. Eran unas casitas a la entrada de todas las casas. Era una casita con un montón de figuritas. Elefantes, personas, y yo decía, qué raro, qué simpático. Luego fui al mall, y en el mall está la tienda Nike, la tienda todo, y está una tienda donde vendían ídolos. Son politeístas, tienen ídolos, y se venden los ídolos, y usted tiene los que usted más cree. Si era ellos tienen un rey, un ídolo del rey, y entonces ellos oran al ídolo del rey, y tienen en las casas más o menos unos 15, 20 ídolos, y ellos oran. Eso era un altar, lo que yo veía en las casitas, múltiples. Entonces, igual parecido le sucedía a Israel, y eso es lo que terminó practicando Israel, metiendo en el templo, metiendo en sus casas ídolos, los Baales. Esta declaración es llegar y decir, tú eres mi Dios, nada más. El ser humano tiene una tendencia a ser una máquina formadora de ídolos. Tal vez para usted y para mí es ilógico agarrar un elefante, ponerlo aquí e hincarnos y orar a la figurita del elefante. Pero ¿qué tal cuando idolatramos las personas que más amamos? ¿O qué pasa cuando idolatramos nuestro éxito material? ¿Qué pasa si idolatramos nuestros trabajos o profesiones? Algunos idolatramos el carro que tenemos o el que quisiéramos y se vuelve la meta de vida, y hasta que yo no tenga la casa y yo no tenga el carro que yo quiero, nunca voy a ser feliz porque ese es mi ídolo. Claro, no le llamamos así, pero la pregunta es, reverencia a Dios, dependencia de Dios, primero declara que solo hay un Dios, mi Dios Jehová, el único verdadero Dios. Yo soy suyo y Él es mío, en una relación íntima, personal. ¿Tiene sentido? Reverencia también es decir que Dios es único, pero también que solo Dios es mi Dios, dejando todo lo que está por fuera al lado. Después también, reverencia es un amor que se practica a Dios con todo el corazón. El versículo dice, con toda mi alma, ¿cómo dice? Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Corazón es una palabra que en la Biblia se apunta para describir el lugar del ser donde están las intenciones, los pensamientos, la conciencia, los deseos, los sueños, ese lugar inmaterial donde está eso, ¿verdad? En la Biblia a veces utiliza otra palabra para nombrar el mismo lugar, le dice mente. En otros lugares también le menciona el alma, como el lugar donde están todas esas cosas. Y en otros lugares dice que es el espíritu. Entonces es una buena conclusión que está hablando del mismo lugar. Alma, corazón, mente, conciencia, personalidad, hablan del mismo lugar. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Todo el ser completo. Tomar todo el ser completo. Ahora dice con todas las fuerzas. Entonces está hablando de las emociones, las intenciones, las motivaciones, las actitudes. Con todas ellas yo pienso amar a Dios. Y cualquiera de ellas que no expresen amor a Dios, ¿qué hago? La quito, la saco, la elimino, la pongo para que Dios se la lleve. Entonces, esto de amar a Dios con todo el corazón, ahora va a ser expresado de una manera muy específica. Mira el versículo 5. Este es el versículo 6 y es la siguiente sección y nos va a hablar de otra manera de reverenciar a Dios. Entonces, número 1, vidas dependientes son vidas que viven en reverencia a Dios, en lealtad solamente a Dios. Quiere decir que todas las áreas las traen para ser sometidas, para que se redireccionen a dar reverencia solo a Dios. Número 2, esa reverencia se expresa con un amor que sale del todo el corazón, del ser completo hacia Dios.
Ahora, número 3. Esa reverencia también es afirmada al permitir que la palabra de Dios, sus palabras, impacten cada aspecto de nuestras vidas. ¿De dónde saco esto? Versículo 6. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces déjame llevarte el principio. Estas palabras estarán sobre tu corazón. Está hablando que las verdades de que están para nosotros no solamente son los primeros 5 libros de la Biblia, como para Israel contaba. Para nosotros es toda la Biblia y todas las verdades. ¿Qué significa que la palabra de Dios esté sobre tu corazón? Eso tiene que ver con grabar. ¿Ustedes se acuerdan lo que hace un escultor? Tiene una piedra, ¿verdad? Y si él quiere esculpir un versículo ahí, o una frase ahí, o un nombre ahí, usted toma un martillo y toma un cincel y ¿verdad? Y empieza a imprimir las letras. ¿Por qué esa figura? Porque grabar tiene que ver con algo que se vuelve definitivo, no se borra, se queda allí. En cambio, usted escribe con lápiz y eso se puede ir a través del tiempo. Grabar es algo permanente. Dice que lo que busca es que usted y yo grabemos permanentemente sus palabras en nuestros corazones. Entonces, eso está apuntando que amar con todo el corazón a Dios es traer su palabra a volverse, que se enraíce, que haga raíces en nuestro corazón. Es conocimiento que pasa de estar aquí arriba y pasa ¿a dónde? 30 centímetros más para abajo y se vuelve un valor de vida. Yo escuché por ahí decir: lo perdono si se lo merece. Eso es lo que uno practicaba antes. ¿Ahora qué es? Lo perdono porque Cristo me perdonó a mí. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿qué pasa? La primera vez que yo escuché, lo puedo perdonar todo porque Cristo me perdonó a mí. Sí, llegó aquí. Pero en este caso no sé, Señor. A través del tiempo, ¿qué pasó? Eso llegó a engravarse en mi corazón. Y ahora, sin ninguna hipocresía, no importa lo que me pueda suceder, yo sé que si Cristo me perdonó a mí, yo puedo perdonar a cualquiera de ustedes, no importa qué me hagan. Porque ahora ya entendí. Ya el Señor lo grabó en mi corazón. El Espíritu Santo me ha empoderado a creerlo y puedo profesarlo. Ahora, si viene, va a ser difícil practicarlo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Pueda que desobedezca yo a Dios? Pueda que sí. Pero tengo esperanza. Y al menos ya sé lo que tengo que decir y lo que tengo que creer. Claro que lo puedo perdonar todo. Ahora, volviendo, reverencia, entonces, de acuerdo a esta sección, mueve a una persona dependiente, la mueve. Si dependemos de Dios, el Señor nos mueve a grabar la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Para qué? Para entenderla y para poder ponerla en práctica. Un día fui a la iglesia sin Biblia y yo tenía que leerla. ¿Y cómo iba a ser si no llevé la Biblia? La única manera para poder leerla tenía que llevar la Biblia, ¿cierto? Pues la única manera para que usted la pueda vivir, guardar y practicar es porque usted sabe lo que dice, la entiende lo que dice y sabe cómo aplicarla. Y eso es un proceso. Entonces, mis hermanos, el trabajo nuestro aquí en la iglesia los domingos es traer y exponerles la palabra de Dios en nuestra mayor habilidad, exponerla, aplicarla, explicarla, pero también tu trabajo como el mío cuando estoy sentado es concentrarme. Saben, mucho atrás yo decidí, yo no voy un domingo a evaluar al pastor, yo voy el domingo a crecer. Yo sé que ustedes pueden evaluarme y están llamados a evaluarme y está bien, pero acuérdense, el objetivo primario de venir y reservar el tiempo es a ser edificados en la palabra de Dios. Entonces hay una gran parte de estar ahí sentados es aprender y ser edificados y aplicar y volverlo relevante, llevárselo para la casa y seguir escudriñándolo para que ello se grabe. Otros espacios que hemos establecido son, por ejemplo, ahora el ministerio de mujeres y el ministerio de hombres.
por medio de un tiempo en el que nos congregamos juntos y podemos ¿qué? Crecer juntos, los hombres, solitos, los hombres, crecer en la palabra de Dios. Animarnos un hombre a otro hombre en las cosas que debemos estar practicando los hombres. ¿Tiene sentido? No hay nadie, no hay mejor para entender el corazón de un hombre que otro ¿qué? Hombre. Igual en el ministerio de mujeres. Es un espacio para estar las mujeres de la iglesia, donde pueden conocerse, pueden aprender no solamente de la enseñanza de la Escritura, pero también de las anécdotas, de conocernos, de animarnos. Hay veces ignoramos algo y lo aprendemos de la palabra de Dios y lo aprendemos no porque lo leímos, pero porque nos lo dijeron. Porque tenemos una relación con mujeres, con otras mujeres, y esas mujeres le dicen, no, mi hermano, acuérdese lo que di, ¿verdad? Y le enseña la palabra de Dios y ahí se dio la enseñanza. Los grupos pequeños que tenemos establecidos también son un espacio para que ustedes puedan creer. Por eso los animo a considerar, volverse disciplinados en participar en los espacios que abrimos para que ustedes crezcan en grabar la palabra de Dios en sus corazones. Ahora, tiempo personal, también ustedes, pueda que ya todos lo hagan y gloria a Dios si es así, pero para grabar la palabra tienen que leerla. Léanla en la mañana, empiecen el día con un poquito, terminen el día con otro. Pastor, pero yo no he llevado cursos de cómo leer la Biblia y cómo aprenderla. Bueno, aquí los vamos a dar, deme tiempo, va a venir eso. Pero mientras tanto, vuélvalo una disciplina. Si nunca lo ha hecho y si no tiene la costumbre, empiece por el Evangelio de Juan. Vaya leyendo un poquito todos los días, un poquito en la noche. Después de leer, ore al Señor y pídele que le ayude a entender y le ayude a practicar. Gran práctica, mis hermanos, los animo a hacer eso. Muy bien. Pero también la reverencia mueve a grabar la palabra de Dios en los corazones de nuestros hijos. Mira lo que dice ahí. Dice, y les repetirás a tus hijos diligentemente y las hablarás cuando estén sentados en la casa, cuando caminen por el camino, cuando estén acostados o cuando estén levantados. Grabar las palabras de Dios en nuestros hijos. El versículo no dice que los pastores, los dirigentes en la Biblia, graben la palabra de Dios en los hijos de los miembros de la congregación. Dice que son los padres. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que la labor primaria tuya como padre de familia es no solamente grabar en tu corazón la palabra de Dios, pero también dedicar un tiempo para grabar la palabra de Dios en tus hijos, en tus nietos. Ahora, sé que eso suena para algunos, pueda que ya todos lo practiquen, pero si nunca lo has practicado o no eres disciplinada, pueda que estés pensando, uy, pero ¿cómo se hace eso? Yo me cuesta hacerlo yo y voy a poder hacerlo con mis hijos. Bueno, mira esto. Léela. No, canta. Saca un ratito para cantar con ellos. Una canto, 2 cantos buenísimos. Lee un pedacito de la Biblia, ora. Si eso te lleva 15 minutos, si eso te lleva 20 minutos, si eso te lleva 30 minutos, trátalo de hacer, empieza con 3 días a la semana. Reúnelos, ya sea en la noche, ya sea en la mañana. Escoge 3 días de la semana. Si puedes 5, buenísimo. Si puede ser siempre en la mañana antes de ir a la escuela, buenísimo. Si solo en la noche, buenísimo. Vuélvelo una constancia de que ellos te vean, que en mi casa, martes, jueves y el domingo en la tarde, cantamos, leemos y oramos. Y se vuelve el medio por el cual Dios puede empezar a grabar la palabra de Dios en los corazones de tus hijos. Volviendo a grabar la palabra en nuestros propios corazones individualmente. Tus hijos no van a hacer nada que no te vean a ti hacer primero. Haz al inicio de la mañana lo que tú quieres que ellos empiecen a copiar. Para que sea el ejemplo que empiece a trabajar en ellos para que ellos de todo corazón vengan a aplicar. Un pastor una vez me dijo, cuando estaban mis niños bien pequeñitos, Manrique, te voy a pasar una lección que mi pastor me pasó. Que el día empiece, que lo primero que mis hijos me vean haciendo es leer la palabra de Dios. Que cuando bajan por las escaleras, que cuando pasan de un cuarto y llegan donde yo estoy en la mañana, yo me levanto de primero para que lo primero que ellos vean es mi dependencia de Dios, leyendo su palabra, orando por ellos y por la casa.
No soy perfecto en la práctica de ello, pero trato de todas mis fuerzas tratar de hacerlo. Te animo a que lo primero que ellos te vean hacer en el día es depender de Dios, porque entonces es natural que ellos te quieran copiar. Ellos no tienen por qué desarrollar algo que tú no practicas. Te animo a desarrollar, grabar las palabras de Dios en tu corazón y en el corazón de ellos. Ahora, cuando dice de que cuando estés en el camino, cuando estén en la casa, acostados o levantados, está hablando de utilizarlo todo para hablar sobre Dios. Entonces, por ejemplo, ve una película con ellos y cuando salgan los temas, habla sobre Dios y su palabra en cuanto a lo que está en la película y en cuanto a lo que tú sabes dice Dios. Y empiezas a influenciar. Puedes perfectamente poner un cuadro donde viene un versículo ahí clavado para que la gente, para que tus hijos lo vean y para que lo puedan ir viendo. Hay distintas maneras. En el desayuno, cuando bendecimos los alimentos y le damos gracias a Dios. En el almuerzo, cuando bendecimos los alimentos y le damos peticiones a Dios. En las noches podemos ir donde ellos antes de que se acuesten y les podemos decir, puedo orar por ti. Te puedo leer un pasaje y ahora quiero orar por ti. Y volverlo una tradición. Podrías irte a reservar unos 30 minutos con ellos una vez a la semana, con cada uno de tus hijos, no importa la edad, para tan simplemente preguntarle cómo estás, cómo te está yendo, y todo aquello que te dé, los puedes dirigir perfectamente a lo que dice la palabra de Dios, o lo que tú crees es sabiduría de Dios. ¿Tiene sentido? Esas se vuelven las tradiciones que pueden grabar su palabra en nosotros y en ellos. Muy bien. Por último, reverencia también nos mueve a permear todo aspecto de nuestras vidas. Versículo 8 y 9. Todo aspecto de nuestras vidas. Y esta es la parte donde lo vemos que dice que ponían la palabra de Dios en los postes de las puertas y dice que también lo guindaban en el cuello. Entonces, creo que ese pasaje no es para ser interpretado literalmente. Cuando dice el versículo, el 7 y el 8, cuando dice, en los postes de tu casa y en tus puertas, insignias entre tus ojos. Algunas personas de ese tiempo lo hacían literalmente, se guindaban pedazos de la Biblia aquí en el cuello o en la barba larga, versículos impresos los guindaban y los andaban ahí guindando los versículos. Algunos otros tenían una cajita que ponían justamente al final, a la entrada de la casa, y estaban pedazos de la Biblia. Yo creo que no es eso. Lo que busca es que usted vive la palabra de Dios y la gente, la sociedad alrededor suyo la reconoce. Que usted la vive y que usted la practica y la aprende por medio de ellos. Mis hermanos, en esta mañana lo que busca el Señor es que usted y yo vivamos vidas que muestran una dependencia de Dios, que nuestras vidas ejemplifican que dependemos del Señor para determinar las cosas, para actuar sobre las cosas. Los creyentes dependientes vamos a vivir en reverencia de por vida al Señor Jesucristo. Pero vamos a afirmar con reverencia, con un amor que sale de todo el corazón. Lo vamos a hacer de manera que permitimos que su palabra se vuelva presente en nuestras vidas. Nos sacrificamos y reservamos tiempo para que su palabra se vuelva valor de vida y pueda ser practicado de una manera constante y consciente en todas las áreas de nuestra vida. En esta tarde quiero dejarte una invitación. Piensa en 5 resoluciones, 5 determinaciones que quieres tomar, basado en lo que hemos estudiado. ¿Qué son 5 resoluciones? Por resolución me refiero cosas determinar a hacer, que podrían mostrar reverencia mejor a Dios. ¿A qué te está llamando el Señor a mostrar reverencia a Él en esta mañana? ¿Cómo puedes mostrar un amor de todo corazón que refleje tu conocimiento de la palabra de Dios a transformar y a caminar en tus vidas? Les animo a tomar esta exhortación para ser practicada para la gloria de Dios. Amén.